Teleimpacto, lo que necesitas saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos como cada mañana a este espacio por la mañana. Me han tomado de sorpresa, yo estaba demasiado envuelta en un artículo del ex director y anteriormente jefe de la Policía Nacional, Guzmán Fermín, a quien damos los buenos días porque estoy segura que está ahí desde temprano un viendo buen amigo, Teleimpacto. Buenos días, Alexander. Buen día. ¿Cómo te amanece? Todo bien, mirando que el gobierno acogió tu sugerencia. Anunciaron el día 4. Varias de las sugerencias que hacemos aquí, el gobierno la cata, y bueno, yo me alegro muchísimo de que así sea, de que ese tipo de acciones se tomen, porque ya era hora. Estamos a 21 de noviembre. La gente estaba desesperada esperando eso. Las rodillas le temblaban. Sí. Entonces, yo pienso que anunciar, ¿no?, que se va a entregar a partir del día 4 de diciembre el salario número 13, provoca un dinamismo en la economía. Sí, son 14,000 millones. Pero compañero, que van a estar circulando en todo el territorio nacional, y mucho de ese dinero se va a pagos de deuda. Leía yo un trabajo interesante, un artículo que escribió también Ivanhoe, donde el amigo Ivanhoe hace un análisis de lo que está pasando hoy día con el tema del endeudamiento individual, personal. Y el endeudamiento personal en los últimos años ha aumentado de manera vertiginosa. Y él advierte que ese tipo de endeudamiento es malo. Incluso va con la misma celeridad con que el propio gobierno también se está endeudando. Y esto tiene que ver con un desmejoramiento de la calidad de vida del dominicano. Fíjate tú que los préstamos personales no son para adquirir un bien que te va luego a adquirir mayor rentabilidad o valor. No, es para deudas personales. ¿Por qué? Por algo sencillo, Alexander. Los precios de los alimentos han aumentado, de los servicios públicos, de todo, y el salario sigue siendo el mismo. Desde el 2006 el gobierno no aumenta salario. No. Y a nivel privado es poco lo que se hace también. Entonces, es un estancamiento terrible que hay con el tema de la adquisición de recursos de manera personal, que hace que la gente se endeude. Y mira, te voy a dar este dato. Con tarjeta de lo crédito, que llevó con al préstamos. mundo a la crisis del 2008 fue el nivel de apalancamiento individual. Eso que tú estás explicando que está pasando aquí. Eso fue lo que llevó a la crisis del 2008 en Estados Unidos, a la crisis inmobiliaria. Porque tú ibas, yo soy Lindsay, te prestaban para que compres un apartamento, ahí mismo te prestaban para los muebles, te prestaban, y después tú no tenías con qué resolver esas deudas. Entonces, ese nivel de endeudamiento, de apalancamiento, como dicen los economistas, fue lo que llevó a la crisis del 2008. Sí. Mira, y es terrible porque estamos hablando que ni siquiera es con bienes. O sea, la gente toma préstamos personales para pagar deuda, para seguir envolviéndose en deuda. De hecho, renegociando deuda. Yo tengo una amiga que ella estaba en el colapso en su casa y también con el uso de las tarjetas de crédito. Las tenía en lo máximo, en el tope, que lo único que ella podía pagar era el mínimo. Y entonces eso provoca que unos intereses altísimos, porque aquí no hay control tampoco con este tema, los intereses
a los tarjetavientes es altísimo. O sea, las tarjetas de crédito aquí, si usted se va a los intereses de allí, es escandaloso el porcentaje anual de estos intereses. Y de un 35, un 40%, una cosa exageradísima. No, y hasta un 107%. Me dijo una amiga que es experta en pues eso. imagínate tu 107%, 80%, entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Y ella tuvo que recurrir a un préstamo personal para poder pagar las tarjetas de crédito, para entonces quedarse con otro préstamo. Y así es como la gente está. Y un amigo mío tuvo que vender de deuda en deuda. Tuvo que vender uno de sus autos para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Imagínate tú. O sea, un desmejoramiento terrible. Yo pienso que el anuncio del gobierno en el día de ayer trae un respiro a mucha gente que está contando con ese salario 13 para saldar o abonar a sus deudas personales, que es un terrible dolor de cabeza. Pero mira, yo quiero felicitar a Guillermo Guzmán Fermín, porque el ex director de la policía, que escribe el artículo "Las redes sociales como prevención del delito", Alexander, es un artículo que yo invito a que los amigos lo lean en el periódico Listín Diario. Miren, me lo mandó. Las redes sociales como prevención del delito. ¿Y por qué te digo esto? Porque él aquí, en este análisis, hace la advertencia de las nuevas modalidades del delito a través de la utilización de las redes. Y cómo es mucho más difícil de detectar ese tipo de delitos. De delito que se comete, de detectar y de hecho se pasa por desapercibido. Y yo me pregunto, ¿qué políticas públicas existen en República Dominicana para prevenir ese tipo de delito? Y él aquí advierte de que se tienen que crear una serie de políticas que vayan a atacar, a contrarrestar ese tipo de delito que ya es una realidad para el mundo. Y que pudiera ser que en poco tiempo sea tan complejo o nos pueda arropar de una forma tan rápida como es la comunicación y como es la tecnología hoy día. Yo creo que la advertencia del ex jefe de la policía, Guzmán Fermín, es más que válida, y lo está diciendo un experto en la materia. Así mismo. Porque Guillermo Guzmán Fermín se preparó para eso. O sea, es una persona, un tratadista del tema, que ha estudiado el tema, no solamente aquí local, sino también a nivel internacional. Fue a Estados Unidos y se preparó. Es uno de los jefes de la policía que ha pasado por allí, más preparado en términos académicos, y con un servicio, como él en su artículo también ahí lo destaca, de 30 años de experiencia, que también es a considerar. Cuando era jefe de la policía, los empresarios no querían que lo quitaran de la jefatura de la policía, no, porque hizo un trabajo eficiente. Sí, hay que reconocer que sí. Bueno, pero Guzmán Fermín hace esta advertencia que yo la veo muy válida, que las autoridades también revisen ese artículo que hoy entrega el ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, en un análisis que no tiene ningún tipo de desperdicio, y donde hace también propuestas que se ven sumamente interesantes, que de manera, él deja caer algunas cosas, porque él cita generalidades, pone ejemplos, pero está interesantísimo. Y esa es la nueva modalidad, fíjate tú, por donde se cometen una serie de acciones de toda índole, porque van desde el daño personal, desde el daño individual a una persona X, cual que sea,
sin ningún tipo de control, porque él dice, bueno, y lo pasan por WhatsApp, y lo pasan por Instagram, y lo pasan por cualquier tipo de redes sociales, y se va haciendo viral, y uno se lo pasa al otro, y se lo pasa al otro, y cómo tú controlar eso, o sea, cómo se controlan esas cosas si no hay políticas públicas que definan claramente y que también hayan mecanismos que detecten este tipo también de no delincuencia, pero sí de actos actos dolosos. Mira, cuando... Y la verdad es que es preocupante, porque esa es una modalidad de ahora y Mira, en ese sentido las autoridades, pero ni cercanas. Cuando Vincho Castillo advirtió al país, como en el 2002 por ahí, 2002, 2003, que los secuestros se iban a poner de moda y esas cosas. Sí. Aquí acabaron con Vincho y le dijeron de todo. Y le dijeron que era un profeta de lo malo, que esto, que aquello. A lo poco, a los 2 o 3 años, los secuestros y los en robos, Santiago, los asaltos. en varias partes del Cibao. Entonces hubo un descuido. Sí. Por no hacerle caso a lo que estaba diciendo Vincho Castillo en ese momento, hubo un descuido. Bueno, porque Entonces, don Vincho es muy visionario. Don Vincho es de lo político y es el compromiso de cualquier político que ve más allá de la curva. Entonces, que no está nada más que pendiente a las miniedades del momento, no. Pero entonces yo esa es la pienso verdad, que las autoridades no deben dejar en saco vacío, ¿cómo es? En saco roto. Esa explicación que da Rafael Guillermo Guzmán Fermín, porque está dando una explicación técnica. Un hombre, un tratadista del tema, está abordando con mucha propiedad el caso. Y yo pienso que las autoridades deberían de poner atención a eso. Sí, las redes sociales como prevención del delito. O sea, las redes sociales también pueden ser un mecanismo, una herramienta que te ayude a ti a prevenir el delito si tú aplicas políticas públicas que vayan en beneficio, en este caso, de... Principalmente con los feminicidios. Principalmente con los feminicidios. Porque si hay un violento en un lugar y los vecinos con WhatsApp y esas cosas lo comunican, a lo mejor se evita una muerte. Hay muchas maneras y ahí es donde está la magia, ahí es donde entonces viene la parte hermosa, que es la creación de las políticas públicas, las discusiones, los planteamientos y entonces luego las ejecutorias, porque a mí una de las cosas más frustrantes que nosotros los dominicanos tenemos que vivir a diario son todas las normas que existen, una cantidad de normativas que están ahí en papeles, en documentos, pero no se ejecutan. Es como si no existieran. Sí. Porque cuántas buenas ideas no hay por ahí volando en el aire. Pero que de nada sirven todas esas buenas ideas si no se ponen en la práctica, si no se ejecutan, si no se llevan a la práctica. Es lo que tiene que pasar con el tema de esa prevención del delito a través de la utilización de las redes sociales, que pueden ser una herramienta valiosísima o puede ser tu gran enemigo. Sí. Cualquiera de las dos, porque por allí es una nueva modalidad del delito que advierte Guillermo Guzmán Fermín. Y también se puede convertir en una herramienta sumamente valiosa para atacar ese mismo delito y otros más. Entonces, en ese sentido, creo que es más que válida la propuesta del ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín. Mira, Alexander, hoy en la mañana temprano vimos al querido amigo Pantaleón. Y él, con toda su razón, se siente indignado con lo que pasó este pasado fin de semana y en el que las autoridades no hicieron absolutamente nada, a pesar de que estaban advertidas. O sea, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, porque era una actividad que se estaba anunciando para todo el que quisiera apoyar ese, yo digo que... Y era el movimiento reconocido. Sí, y yo digo que esa aberración que se dio allí, porque esos grupos puede que
tengan en algún modo y en algunos casos, razones en algunas cosas. Pero la forma en que lo hacen, por un lado, o las propuestas en sentido general, por otro, no son las correctas. Primero, porque República Dominicana no tiene la culpa de que la mayoría de los haitianos no gocen de documentación. República Dominicana no tiene la culpa de la desgracia del pueblo haitiano, de la pobreza que se vive en el país, el más pobre de la región, el más pobre de todo el continente americano. República Dominicana tampoco tiene la obligación ni el deber de cargar con esas desgracias, porque no es a nosotros a quien nos corresponde como pueblo. Nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Y en ese sentido, yo pienso que ese grupo, esos movimientos, están irrespetando para reclamar un supuesto derecho. Creo que en el país equivocado, porque donde deberían de estar reclamando ese derecho es en su país. Pero bien, se van hasta llegar a rebasar los límites que cualquier nación que se respete hoy día estuviera aquí. Mira, en un levantamiento total. Las autoridades actuaron con mucha irresponsabilidad y por eso la indignación. Yo no sé si tú has visto unos videos ahí, la gente diciendo hasta palabras feas, obscenas, por la indignación y la impotencia que sienten, y maldiciendo al propio presidente de la República, porque al que ven totalmente frisado, sin ningún tipo de reacción, es al presidente, que le han pedido, hasta el Torito le ha pedido al presidente que hable y se refiere a los temas de corrupción, de delincuencia, y que incluso se arrodilla para suplicarle al presidente de la República que hable. Pero bueno, ese es otro caso, ese es un estilo que guarda el presidente Danilo Medina de no hablar mucho. Yo pienso que es un estilo que algunos dicen que le ha dado resultados, pero hoy día la comunicación ha cambiado extraordinariamente mucho. Y lo que antes se podía ver como, una persona rescatada, una gente hasta... La majestad del Estado. Exacto, solemne y todo aquello. Hoy día la comunicación y la forma en que las personas mismas se mueven, la utilización de toda la tecnología, no permite que los mandatarios se aíslen. Eso era antes, que se podían aislar. Pero para concluir, lo que quiero decir es lo siguiente, Alexander. Utilizar el altar de la patria, justamente ese lugar, para empezar a hacer cuantas barbaridades vimos en videos que se formaron. Señores, eso es desafiando las autoridades directamente que están. Y las autoridades lo ven como algo normal. Es mi pregunta. ¿Por qué no se actuó? Pero sobre todo, ¿por qué no se le ha dado una explicación a la sociedad dominicana del por qué permitieron tal barbaridad frente a nuestro altar de la patria? Que ayer yo lo decía. Esa indignación va a provocar o puede provocar otro tipo de acción no muy lejanas. ¿Por qué? Porque se están acumulando una serie de hechos en ese sentido y una inacción de parte de las autoridades que va a provocar que quienes actúen sean la propia gente, sea el propio dominicano. Lo digo, Alexander, porque fíjate tú lo que pasa con los delincuentes. ¿Qué pasa con la delincuencia en este país? Bueno, que la delincuencia ya tiene a todo el mundo harto, cansado, nos tiene a todos arropado con el tema que no sabemos qué hacer, y cuando aparece un ladronzuelo que le quita cualquier prenda
a una persona y hay un grupo, le caen encima y viene una turba y hasta lo mata si no llega la policía. ¿Por qué? Porque la gente toma la justicia por sus propias manos al ver que las autoridades no actúan. Entonces actúan ellos. Y eso puede ser altamente peligroso. Nosotros lo hemos explicado en distintas ocasiones en este programa. Bueno, pues te diré que con estos casos de esos movimientos antipatrióticos, antinacionales, que existen en nuestro propio territorio y que van y desafían a las autoridades y se nos ponen frente a nuestro altar de la patria y respetando un lugar solemne, cargado de historia, donde hombres y mujeres allí dejaron y derramaron tanta sangre para hoy nosotros tener una república dominicana libre, soberana e independiente. Entonces, pienso que ahí está la advertencia y que son señales claras que si las autoridades no toman cartas en el asunto, bueno, pues vamos a sufrir las consecuencias que no están lejos de llegar. Mira, ayer Estados Unidos, específicamente Donald Trump, dejó desprotegido a 60,000 haitianos. Un programa que votó Estados Unidos en el 2010 para proteger a los haitianos que salgan de su territorio, fue cancelado ayer y le dieron 18 meses hasta julio del 2019 para que salgan todos del territorio de los Estados Unidos. Yo supongo que esos mismos sectores que nos acusan a nosotros de xenófobos, racistas y todas esas cosas, irán también a decirle a Donald Trump y a Estados Unidos que son xenófobos, racistas y eso, porque están dejando a 60,000 haitianos desprotegidos. En mucho, ese temor que los gobiernos aquí y que es lo que permite que eso haya pasado y que las autoridades no intervengan, ese es un temor que tienen aquí las autoridades de actuar frente a los casos haitianos para evitar que la comunidad internacional y que todas estas organizaciones le acusen de racista y acusen al gobierno de persecución. Pero Estados Unidos acaba de dejar desprotegido a 60,000. Y esas organizaciones, ninguna se han referido al tema, ninguno, ni se van a referir tampoco, porque todos reciben asistencia económica de USAID. Y ningunos. Entonces, esos grupos supuestamente son dominicanos, pero están al servicio de intereses extranjeros. Y por eso tapan, callan y justifican lo que pasó el fin de semana pasado. Frente a una cuestión que es peor que lo que ha pasado aquí, que es que están dejando a 60,000 haitianos desprotegidos. Ellos no se han pronunciado, pero están hablando. Es más, hasta fueron allá a hacerle un acto de respaldo a eso que pasó el pasado fin de semana. O sea, es una doble moral lo que hay y la República Dominicana está como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Porque la comunidad internacional no les reconoce nada a este país frente a Haití. ¿Y qué importa que la comunidad internacional reconozca o no? ¿Tú sabes lo que es que pasa? Que vuelvo y te digo a ti, como muchas veces, que el ignorante es asesino, como decía mi abuelo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú hablas de que las autoridades tienen miedo. ¿Y miedo a qué? A que esa comunidad internacional, esas ONGs, vengan a hacer qué. Este es un país, una patria libre, soberana e independiente. Aquí nadie tiene que venir a decirnos a nosotros cómo es que tenemos que hacer las cosas. Aquí hay una constitución. Lo que pasa es que a esa constitución no le dan primero, por un lado, el significado que lleva, o sea, la importancia que trae y lo valiosa que es, porque ahí descansan en ella cómo es que las cosas se deben de hacer y cómo no están reglamentadas, están ahí reguladas y estipuladas. Entonces, que no me vengan a mí con ese cuentecito, porque yo no quiero pensar que es ignorancia lo que se tiene de parte del Estado, de parte del gobierno, ante un tema tan serio como este. Porque se debe de tener claro cuáles son, a nosotros como dominicanos, cuáles son nuestros derechos que tenemos y dónde están las violaciones. Porque a medida que tú tienes conciencia,
entonces en esa misma medida, entonces tú actúas. Quiere decir conocimiento. Si tú conoces realmente cuáles son las normas, cuáles son las reglas, qué es violatorio y qué no. Porque hasta el más estúpido dominicano, hasta el menos letrado, y hasta el iletrado, por lo tanto, sabe muy bien, hasta por intuición propia, de que esta acción de parte de esos grupos atenta contra la soberanía y es un respeto a la patria, o no lo saben. Y tú me vas a decir a mí que esta gente tiene miedo. No, pueden tener otra cosa que se llame acuerdos, otro tipo de cosas. Pero no es verdad que sea miedo. Probablemente su agenda sea distinta a la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? La de todos los dominicanos. Bueno, que este sea una patria respetada por todo el que venga aquí. Sea chino, sea coreano, sea europeo, de la nacionalidad que sea. Que se ajuste a las normas que existen en la República Dominicana. Porque cuando tú te vas a España, a Alemania, a Japón, a Nueva York, ahí existen una serie de normas que si usted la viola, usted lo mete en preso. Y ni hablar de Singapur, no, pero y en Singapur, y en otros países orientales, donde hemos visto dramas, casos terribles de personas que por ignorar rayaron una pared, una cosa, lo metieron en la cárcel, después cuando lo devuelven al país muerto, ya pierden la vida. O sea, cada país tiene sus normas y sus reglas y puedo yo ir a ese país a decirle a ellos lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Ellos saben muy bien porque ellos tienen normas y el que llegue ahí o las respeta o simple y llanamente paga las consecuencias. Ahora, si hay otra agenda que yo no conozco, pero que ellos sí conocen, y que nadie, y que no es compartida, eso es otra cosa si no es compartida. Ahora, de que hay normas y están bien establecidas para hacer cumplir las leyes, existen. Que no me vengan con cuentos. Esto se llama, simple y llanamente, la denominación es irresponsabilidad por un lado, porque a mí que nadie me hable de ignorancia. A mí que nadie me hable de que, ay, yo no lo sabía. Porque el que no lo sabía no merece y no debe estar en un cargo, en una posición. Eso es como, por ejemplo, el ministro de Educación, que ayer sale con una declaración ahí que todo el mundo fue las reír. O sea, señores, el ignorante no puede estar dirigiendo instituciones claves de este país, porque eso va y atenta incluso contra el bienestar de la patria, y muchas veces hasta contra la seguridad de la patria. Entonces, cual que fuere de las dos, como quieres malo. Y la verdad es que es un tema que yo creo que si no se le presta atención, Alexander, puede tomar mucho más cuerpo y puede derivar en consecuencias tan graves como incontrolables. Y ahí es donde no debemos de llegar. Eso es lo que se tiene que evitar, precisamente. Y mira, hay otro tema. Hoy vamos a pausar temprano porque tenemos un invitado que primero hay mucho que conversar con él y es una persona que no solamente goza de mucha información, sino conocimiento, de experiencia política. Y hace mucho que no va a los medios. Fernando Fernández, claro. Sí, y hace mucho que no venía aquí, sí, a este medio particularmente. Pero antes de irnos a pausa, decirte lo siguiente. Todavía esta semana, yo decía hace un tiempo que el tema de las primarias abiertas o cerradas que tiene ese impasse el Partido de la Liberación Dominicana y muy particularmente el comité político, ese cuellito de botella allí. Que ha impedido la aprobación de la ley de partidos. Sí, así mismo es, porque todo lo demás está discutido y consensuado. Sí. Excepto ese punto. Es un tema que sube, que baja. Se pone en el medio, vuelve y baja, y vuelve y sube, dependiendo. Las declaraciones del secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, la semana pasada, hicieron que el tema volviera a resurgir. ¿Qué pasa?
que no resurgió por resurgir y punto, sino que se están dando una serie de pasos por debajito, que nadie lo vea. De manera subrepticia. Sí, muy subrepticia. Por debajo, que nadie lo vea, pero eso no quiere decir que pasito lento o quizás más rápido, pero sin parar. Y de lo que se habla es de la intervención de funcionarios importantes, influyentes de este gobierno, a tal punto de convocar a reuniones o cenas en su propio hogar a legisladores. Eso da la sensación de volver al 2015, cuando se modificó la Constitución. ¿El 2014 no fue? Bueno, 14 o 15. Yo creo que fue a final del 14. Bueno, ya sea en el 14 o ya sea en el 15, se hizo. El hedor es muy parecido. Y entonces, ¿qué pasa? Que se está jugando con fuego y quizás esos mismos no lo saben. Porque ni es lo mismo, ni es igual 2014-2015 a 2017. La realidad de hoy día dista mucho de la de aquel tiempo. Y la del próximo año será todavía más diferente. Peor. Se habla de movimientos y de que en un primer momento me decía un periodista, Lindsay, pero esas reuniones y esas cosas que se tiene convocada y que un funcionario importante de Palacio está convocando y todo aquello, ¿no será para modificar la Constitución y que se pueda traer el elemento otra vez de la reelección? Yo digo, particularmente pienso que no, que la vía es otra. Entonces, dicen, la vía es el TC. Saludos a don Milton Ray Guevara, que lo saludo y le dedico el programa de hoy a don Milton Ray Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Todos los días lo voy a saludar a don Milton. Porque la responsabilidad que tendrá don Milton Ray Guevara el año próximo será muy grande. Y digo don Milton porque es el presidente del Tribunal Constitucional. Que por cierto, el año que viene salen Yotin Curi, que cumple ya el tiempo, se le vence. Leida Piña. Y Delfonso. Y Gómez Vergés. Y Hermógenes no, es el único que se queda. Gómez Vergés. Y Gómez Vergés, salen como 4, porque hay uno de los jueces que está muy... Lino está en una situación enfermo, de salud, aunque ya él va a algunas sesiones, pero él está todavía muy enfermo. Bueno, el hecho es de que ese Tribunal Constitucional se va a recomponer. Y yo, la verdad es que sea una cosa y la otra, yo creo que hay que mandarle señal a este pueblo dominicano de tranquilidad, de sosiego. El pueblo dominicano se lo merece, porque necesitamos avanzar. Y por todas estas nimiedades, estas cosas, que yo no le voy a decir perversas, pero sí juegos pocos limpios por un lado, y además que tienen muchas consecuencias negativas de llevarse a cabo. Eso no nos permite avanzar como nación. Señores, si nos ponemos a ver los problemas fundamentales que tiene esta sociedad y las distintas necesidades y demandas del pueblo no están siendo acogidas. Por eso mismo, porque hay muchos funcionarios que están distraídos con reelección, con cómo yo seguir enganchado en el palo, y no se dedican a lo que tienen que dedicarse, que es a trabajar, a rendir un servicio a esta nación, que para eso fue que lo pusieron allí,
andan haciendo diabluras por ahí. Y el tiempo no les da a ellos para entonces hacer lo que tienen que hacer. Están en afán de quedarse en vez de trabajar en el día a día para llevar a esta nación por lo menos a dejarle en un mejor porvenir. Pero no, eso no está en las mentes de ese grupito de funcionarios. No necesariamente, quizás no es el propio Danilo, pero sí gente tan cercana, que definitivamente el vínculo es Danilo. Al final, todo le cae a Danilo, porque es el presidente de la República, y él como presidente, no es verdad que su despacho, que está al lado del otro, él no sepa lo que está pasando, porque entonces o es muy mal gerente o está involucrado. ¿Y cuál de las dos tú le quieres poner? Mira, esa conclusión tuya es interesante. Bueno, eso es lo que la gente puede pensar así, el dominicano rápido, nosotros, el común de nosotros, la gente. Mira, yo pienso que el objetivo está ¿cómo te digo? El objetivo está en mantener una dispersión en el sector político en el país. El objetivo anda por ahí, en mantener una especie de dispersión, porque eso, ¿Con qué propósito, porque eso de algún modo le sacan beneficio. Yo no sé si porque cuando tú ves cuál es el objetivo de venir a desestabilizar el sistema político, porque cuando tú hablas de imponer una primaria donde todos los partidos, donde el mismo padrón va a regular para todos los partidos, tú lo que estás es haciendo una dispersión del sistema político. Tú lo que estás provocando es una falla técnica en el sistema. Ese modelo, en los países donde existió, ha desaparecido casi en todo. Entonces, solamente aquí, 3 países en el mundo. La República Dominicana es de los pocos países que todavía tiene cierta estabilidad de los partidos, a pesar de la debacle del reformismo y del PRDismo. Todavía aquí existe el PLD, pero venir tú a desestabilizar eso en la forma como lo quieren hacer, trae un desorden al sistema político, es desestabilizar el sistema de partidos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Por eso el PRM advierte, no, nosotros no vamos con primaria cerrada como sea. Y el Partido Reformista... Tú haces una pregunta, dije, ¿qué es lo que se busca? El problema es que la gente se responde. Sí. ¿Cuál de los dos? Pero sí, interesante tu punto de vista. Vámonos a ir a la pausa. Yo ayer, tú pusiste el tema del PRD a propósito de que le mencionaste, ¿viste lo que te dije? Sí. Y la reacción del gobierno inmediata. Vámonos a la pausa. Tras ella venimos a conversar con un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Fernando Fernández va a conversar con nosotros tras una breve pausa comercial.